Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los vectores. Vamos a hablar de que son una herramienta matemática fundamental para la comprensión de la física y la caracterización de distintos tipos de magnitudes. Comencemos. Lo primero es tener una noción de lo que es la diferencia entre una magnitud escalar y vectorial, ¿ya? Una magnitud que es vectorial se caracteriza por estar definida a través de vectores, ¿ya? Que tienen tres componentes principales. Sería una magnitud, ¿ya? Sería una dirección y un sentido. Por el otro lado tenemos magnitudes que son escalares, ¿ya? Que están completamente definidas por el número, por un valor, por una cantidad que nosotros asociamos, ¿ya? Ejemplos de escalares pueden ser la temperatura, la presión, una longitud y las que ustedes pueden ver aquí en la presentación. En cambio, magnitudes vectoriales pueden ser la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, todas las que impliquen a ellas mismas en la fórmula. Va como heredando ese carácter de vectorial. Y otras de otros campos de la física son el campo magnético y eléctrico. Bueno, por lo tanto tenemos que tener claro qué es un vector. Un vector viene siendo un segmento de recta que está orientado en el espacio dentro de un sistema de coordenadas que elegimos a conveniencia. Aquí principalmente van a ver coordenadas cartesianas, ¿ya? Pero también existen coordenadas, por ejemplo, que son más esféricas, coordenadas cilíndricas y, bueno, otras variantes que se ajustan a lo que es la geometría del problema y lo que más conviene, ¿ya? Lo que sí hay que tener claro es que el vector tiene estas tres componentes y basta que uno cambie una de esas tres componentes para que cambie el vector por completo y, por lo tanto, para que cambie esa magnitud vectorial por completo, ¿ya? O sea, si a una fuerza yo le cambio levemente la dirección o invierto el sentido, iba para allá, ahora va para acá, ya deja de ser la misma fuerza, ¿ya? Eso es lo que hay que tener muy claro. Ahora bien, el vector tiene tres componentes como se mencionó. Su magnitud, que es el número, a lo que ya estamos familiarizados. Tiene su dirección, ya que es el ángulo que forma respecto a un plano el vector como tal, ¿ya? Y nosotros podemos ver acá que tiene distintas direcciones posibles, candidatos, y fijamos la que está en rojo, ¿ya? El sentido, ya una vez que fijamos esta dirección, por ejemplo, podemos ir hacia allá o podemos ir hacia acá abajo, ¿ya? Entonces aquí elegimos ir hacia abajo y ese sería el sentido, ¿ya? Y obviamente le agregamos la magnitud, que son 8 metros en este caso. Podría ser una longitud, ¿ya? Un desplazamiento, un vector desplazamiento en este caso. Ahora, bueno, dejamos ahí una figura que va a caracterizar mucho mejor lo que viene siendo el vector, para que ustedes lo puedan ver. Y pasamos al tema de las notaciones, que es súper importante, ya que en ciencia, independiente del idioma que estemos hablando, nos vamos a entender a través de estos símbolos que resumen magnitudes físicas, ¿ya? Un vector lo vamos a caracterizar nosotros como, lo vamos a escribir con letra minúscula, cursiva y con esta flecha encima. Cuando queremos hablar del módulo, es decir, solo del valor numérico que tiene este vector, le vamos a poner estos palitos que son como el valor absoluto, ¿ya? Cuando queremos hablar de vectores unitarios, vamos a cambiar la flecha por un tongo, una especie de techo que tiene, ¿ya? Esto quiere decir que el vector tiene longitud, magnitud 1, ¿ya? Y principalmente se asocia a los ejes del plano, ya es como para ordenarnos un poco. Y las últimas dos notaciones que tenemos son las de operaciones vectoriales, que es el producto punto y el producto cruz, de las que vamos a hablar en mucho más detalle en unos minutos. Bueno, y la notación de vectores se hace a través de componentes. El vector puede tener como partes de él proyectadas hacia cada uno de los ejes del sistema de coordenadas que elijamos. En este caso, tenemos un sistema de coordenadas cartesiano, con un eje X, que puede ser este, un eje Y, y el eje Z que iría justo hacia donde están ustedes. Sale y entra, ¿ya? En este caso, y bueno, en general, la notación es que la primera componente, que es lo que está antes de la primera coma, es la componente, el valor numérico que está asociado a ese eje X. El segundo, el que está asociado al eje Y, y el tercero, el que está asociado al eje Z, ¿ya? Bueno, podemos trabajar con vectores de 2 o 3 dimensiones, matemáticamente hay infinito, pero físicamente le vamos a dar sentido a los de 2 y a los de 3 dimensiones, ¿ya?
puede que aparezca, por ejemplo, un vector de 3 dimensiones con una componente que sea 0. ¿Ya? Pero igual vamos a considerar que es de 3 en estricto rigor. Y desde ahora en adelante vamos a denominar los ejes X, Y y Z como Y tongo, o sea, Y gorrito, el eje Y, que es el que conocemos originalmente así en el plano cartesiano, como el J gorrito, y el Z como el K gorrito, K tongo. ¿Ya? Bueno, entonces, como vimos en la imagen anterior, el vector se podía proyectar a cada uno de esos 3 ejes, en estricto rigor. Otra notación, aparte de la de las comas, es esta que tiene sumas. Pero si se dan cuenta, no es que se sume así como tal cual lo conocemos la suma en las 3 componentes, sino que cada una está asociada a un eje. Es como lo mismo, pero escrito de una forma más, no sé, elegante, consideran algunos. ¿Ya? Un ejemplo que tenemos ahí es el vector 3,4,0. Podemos asumir que este vector es, entre comillas, de 2 dimensiones, ¿ya? Y graficarlo esto en 2D. ¿Ya? En ese caso, la componente que va asociada al eje Y tongo tiene magnitud 3, ¿ya? Entonces la graficamos con un cierto tamaño sobre ese eje. Y la componente de Y tiene una magnitud 4, que la denotamos con el color verde, y ahí se puede ver claramente. Vamos a eliminar el eje K porque no tenemos tercera dimensión en este caso. Y el vector que aparece aquí en rojo es el vector resultante de sumar el púrpura con el verde. ¿Por qué dirán ustedes? Ahora vamos a ver. La suma de vectores se puede hacer a través de 2 métodos. Es conmutativa, así que da igual si hago A más B o B más A, va a dar lo mismo. El primero es el método del triángulo. El método del triángulo consiste en que yo pongo, por ejemplo, mi primer vector acá, que empieza aquí mi muñeca y termina en la punta de mis dedos, por ejemplo. Y el vector que le voy a sumar a este primero, que en este caso es el B, disculpen, le voy a sumar el vector A, y el vector que estoy añadiendo parte donde termina el primero. Y termina aquí arriba, en las yemas de estos dedos. Y entonces el vector resultante es de unir lo que está en mi muñeca hasta donde termina el segundo vector en la punta de mis dedos de acá. Así que sería una diagonal que cruza mi boca. Ahí. Tal como pueden ver en su figura. Por otro lado, el método del paralelogramo consiste en poner los 2 vectores, pero compartiendo el mismo origen. Entonces en este caso sería algo más o menos así. Ya, parten de las muñecas y terminan aquí arriba. Y lo que hay que hacer ahora es arrastrar, ya, voy a ponerlo aquí, esto es mala idea, arrastrarlo paralelamente y copiar esto pero con línea punteada. Y esto también. Entonces tengo estos 2 lados y los 2 que tenía acá me hacen un paralelogramo, ¿ya? Y el vector resultante sería unir el origen de donde partieron los originales, aquí mis muñecas, hasta acá arriba las proyecciones. El resultante va a ir igual que el anterior, va a ir así. Tal como pueden ver ustedes en su figura. O sea, si se perdieron con mis manos, que fue bien artesanal, mejor vean la figura. Pero los métodos son totalmente equivalentes y van a resultar, eso se lo prometo. Ya. Yo uso más el del paralelogramo en lo personal. Hay otras operaciones que son la ponderación por escalar, que en español claro es multiplicar nomás el vector. Lo multiplicas por 3, por 2, por 1. La gracia es que tienen que entender que el vector se va a alargar. Si lo multiplico por un número mayor que 1, se va a acortar si lo multiplico por un número que está entre 0 y 1. Y cuando lo hago con números negativos, lo único que va a hacer es que va a cambiar el sentido. Entonces, si la dirección del vector es así, y va para donde van mis dedos, al multiplicar por el signo menos, va a ir hacia allá abajo. ¿Ya? La misma dirección, pero cambia el sentido. Y lo otro que podemos calcular es esta magnitud, este módulo que tiene el vector. Se calcula con esa fórmula. Tomo cada componente, puedo tener 2 o 3 en este caso de física, la elevo al cuadrado, la sumo y saco la raíz cuadrada. Y eso viene directamente del teorema de Pitágoras. Como se puede ver en este plano cartesiano, tenemos el vector B que está en celeste, tiene su componente X, que es P sub X, su componente Y, que es P sub Y, y bueno, al aplicar teorema de Pitágoras sobre ese triángulo rectángulo, donde la incógnita es, o el X por decirlo así, es B celeste, yo despejo y me da la fórmula que está ahí en el cuadro de texto, que está en rojo. Lo pueden deducir, es matemática, el mismo módulo de matemática, que ven en números complejos o en geometría. Bueno, ahora pasamos al tema del producto punto.
la primera operación importante de vectores. El producto punto tiene la gracia de que toma dos vectores, uno aquí y uno allá, los opera y me da un escalar. No me da un vector, me da un escalar, o sea, me da un número. Lo que hace es tomar estos vectores, por ejemplo, el vector u que tenemos ahí, que tiene componentes a, b, c, y el vector v que tiene componentes d, e, f. Lo que hace es tomar la componente x de cada vector. O sea, tomaría, por ejemplo, aquí el a y acá tomaría el d, y lo multiplica. Y los deja guardados. Después pasa a la segunda componente de cada vector. B por e, los deja guardados. C por f, los deja guardados. Después de hacer esas multiplicaciones, lo único que se hace es sumar y ahí tienes tu producto punto. Es súper simple. Para que funcione, los vectores tienen que ser de igual dimensión, ya en este caso dimensión 3, y es una operación conmutativa. Entonces ahí hay un pequeño error que dice se define el producto interno b.u, debería ser u.b, pero me salvé porque es conmutativo, así que muy bien. Tenemos un ejemplo numérico de vector u y vector b con 1, 2, 3, 4, 5, 6. La idea es que ustedes intuyan cómo se hace, pero vamos a ver el desarrollo. Tienen que llegar a que es 32. ¿Ya? Ahí multiplico 1 por 4, más 2 por 5, más 3 por 6 y sumo. Ahora, esto debería tener unidades, pero como no hablamos de qué magnitud está en juego, lo dejamos así nomás, por ahora. Una forma alternativa de calcular esto es determinar la magnitud de cada vector, multiplicarlo de una, y además multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman estos vectores. ¿Ya? Estos vectores pueden tener un ángulo no sé, obtuso de 120 grados, formar un ángulo agudo de 60, y ese valor es el que se pone. ¿Ya? Se pone el coseno de ese número, se ve en la calculadora y sale muy corto sin hacer esto de componente a componente. ¿Ya? Cuando puedan hacerlo, háganlo. De hecho, es la aplicación que vamos a usar principalmente para calcular trabajo mecánico, como en este problema que pueden ver a continuación, donde hay una caja sobre una superficie. Lo primero que hay que hacer en un problema es definir el sistema de coordenadas. Definimos las cartesianas, que es las que vamos a usar siempre. Definimos hacia dónde los ejes son positivos, es muy importante. ¿Ya? En este caso la clásica, el eje X o Y tongo positivo hacia la derecha, el Y o J tongo positivo hacia arriba, y el K tongo o Z, que es la tercera dimensión, positivo hacia ustedes, ¿ya? Saliendo de esta pantalla. Ahora lo que tengo que hacer es dibujar las fuerzas que hay en cuestión. Podría dibujar el peso, podría dibujar la normal, pero no lo vamos a hacer porque es perder tiempo. Solamente nos piden el trabajo, así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el eje X, ¿ya? Donde básicamente la única fuerza de interés es el roce, ¿ya? Que se está oponiendo al movimiento. Entonces, si yo asumo que el movimiento es hacia la derecha, hacia su derecha, dibujo ese vector de desplazamiento. En sentido contrario, pero en la misma dirección, ese eje Y tongo, está la fuerza de roce, ¿ya? Entonces, bueno, por definición el roce se opone al movimiento, por lo tanto el ángulo entre el vector fuerza de roce y desplazamiento es 180 grados, sexagesimales. Es un ángulo extendido. Entonces yo puedo usar la forma corta, multiplicar el f, el módulo de f por el módulo de d, porque el trabajo se calcula como f.d, el producto punto entre f y d. Sería 100 newton por 8 metros por el coseno de 180, que es menos 1, le adelanto. Por lo tanto el resultado debería ser menos 800 joules. O sea, que la energía disipada por el roce son 800 joules. Este problema lo vamos a retomar más adelante en dinámica. Esto es una introducción, es para ver la aplicación, el uso del producto punto. Entonces lo pueden hacer a la corta o decir, bueno, el vector fuerza está solo en el eje Y tongo, entonces esa componente es menos 100 porque va en sentido contrario a donde yo definí el eje. Ya que para ustedes el eje positivo va para la derecha. Ya. Quizás todo lo que estoy diciendo salga al revés después porque estoy usando la cámara frontal. Así que mejor pesquen la presentación. Pero el roce va contrario a ley, así que quédense con eso. Y el vector de desplazamiento, bueno, tiene 8 metros en el eje X y en los otros 0 también. Así que el producto punto proveniente de las componentes Y y Z no va a aportar nada. Y llegamos al mismo resultado. La gracia es que este signo menos es interpretativo. O sea, significa que la fuerza disipó energía en forma de calor. Se fue del sitio. Aquí me caí, así que vamos a esperar escuchando la música hasta que volvamos al próximo tema.
Bueno, ahora pasamos al producto cruz, que a diferencia del producto punto nos entrega como resultado un vector. Este vector se caracteriza por ser perpendicular a los otros dos. Entonces, si mis dos vectores originales eran así, en este plano, el resultante va a ir hacia ustedes, o hacia mí, pero en la dirección perpendicular. Vemos el mismo ejercicio que antes, con las componentes del vector u, a, b, c, y las componentes del vector v, que son d, e y f, respectivamente. Se define el producto cruz, producto vectorial u cruz b, como lo que está ahí, que es una matriz, ¿ya? No se asusten, tiene esas líneas, ¿ya? La primera fila simplemente tiene las coordenadas, o sea, los ejes del sistema de coordenadas, perdón, que es i, j, k, y en la segunda fila se ponen en orden los componentes, llegar y copiar, tal como están viendo verde con verde, a, b, c, las tres componentes. Y del mismo modo, del segundo vector se copia el d, e, f, ¿ya? Porque el d y el a son coordenadas del eje y, el b y el e son las coordenadas del eje j, y el c y el f son las componentes, perdón, del eje k. También la palabra coordenadas que dije recién por componente. Y bueno, lo importante es que esto no es conmutativo. Después ustedes pueden chequear todo lo que hagamos y llegar a la conclusión de que son distintos. No es lo mismo u cruz b que b cruz u. Veamos lo mismo con números, ¿cómo quedaría? Piensen ustedes mientras, ¿cómo quedaría esa matriz fea? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante simple. Ahora lo que hay que hacer es resolver ese determinante. Esa es una matriz que no puede quedar así. Esa no es la respuesta, eso no es un vector. Hay que resolverlo de alguna forma. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. Pero antes, que sepan que como en el producto cruz está esa trampita de hacer el módulo de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo, en el cruz es lo mismo pero con el seno. ¿Ya? Entonces pueden sacarle la vuelta. Pero vamos a aprender esto, que ya es opcional. Cuando veamos las clases no creo que lo mostremos así, pero esto les va a servir para la U, así que si quieren se saltan esta parte hasta que termine de hablar de producto cruz. Si no quieren, se quedan y aprenden, que igual sería bacán. Yo esto lo aprendí el primer año de U, pero me salvó mucho para entender hartos problemas. Entonces resolvamos ese determinante. Por definición lo que tienen que hacer es separar esto en tres pasos. El primer paso es calcular cuál va a ser el número, la componente que está asociada al eje y tongo o x. Para eso lo que hay que hacer es tapar esa columna y tongo. Ahí la tachamos y las de arriba también para no confundirnos, ¿ya? Pero los tongos no se pescan. Nos quedamos con cuatro valores: b, c, e, f. El segundo paso es multiplicar cruzado, ¿ya? Cruzado siempre, y siempre de arriba para abajo. Bueno, da lo mismo porque el producto es conmutativo. No he hecho nada. Lo que importa es que sea de izquierda a derecha, ¿ya? Primero la morada, sería b por f, menos c por f. Y eso es todo. S es la componente que va asociada al eje y, que es el que tapamos. Ahora lo único que hay que hacer es repetir el proceso para los otros dos. Entonces ahora queremos sacar para j. Entonces lo que hay que hacer es tapar j, la del medio, la tachamos. Y tomamos los cuatro valores que están en los extremos, 2 acá, 2 acá. Y siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Multiplicamos cruzado. ¿Cómo quedaría? AF menos C por D. Y eso va en el eje J, que es el que tapé. Para ver la componente del tercer eje, tapo la tercera. Me quedaría A por E menos B por D. Y si quiero escribir este chorizo como vector, ya sabemos cómo hacerlo. Lo podemos llegar y sumar. Nos quedaría algo más largo, pero es más simple. Y si quieren complicarse, lo van separando por coma. Y así no anotan I, J, K. A gusto del consumidor. Para verlo de forma más simple, hagámoslo con números, ¿ya? Ahora tenemos el vector A, que es 1, 0, 0. Bastante sencillo. Cuando hay 0 es bacán, porque muchas cosas no se anulan. Y el otro vector B es 0, 5, 0. Los invito a hacer el razonamiento de los tres pasos, que son idénticos, y llegar a la conclusión de que aquí va a dar 0, aquí va a dar 0 en el eje J también, y en el eje K no da 0, nos da 5 la componente. ¿Qué concluimos? Que el vector tiene componente no nula solo en el tercer eje, que en este caso está definido al contrario, está como el que sale, el que va para arriba. Y eso depende ya del autor del problema. Yo les dije, uno se pone los nombres. Yo siempre usamos el K que sale o que entra, pero aquí lo usan para arriba. Ya es cosa del que hizo el problema, que fui yo en este caso. Más que nada de quien hizo la imagen, que me robé por ahí. Por lo tanto,
este vector A cruz B, recuerden que el resultado es un vector, está exactamente sobre K. ¿Ya? Eso quiere decir. Y tiene largo, longitud, magnitud 5. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica cuando cargue. Perdón, que mueva la cámara. Pero esto está muy lento. Ya ahí sí. Ahora hay un ejemplo físico, que es un problema muy típico en la universidad, ¿ya? O en el liceo, cuando los profes me piden más dificultad. Queremos sacar el torque. El torque vamos a ver que se define como el brazo palanca, que es como una especie de vector de longitud. Producto cruz con la fuerza, en ese orden, B cruz F. Si escribimos el vector, que ya se los di ahí, va a quedar L medios, 0, 0. Y el otro vector de fuerza va a ser una componente del peso, que es mg, o sea, mg seno teta, y la otra es una componente también del peso, ¿ya? La componente horizontal y vertical del peso. Probablemente en segundo medio tuvieron que hacer algo parecido. No el determinante, pero sí eso de mg coseno, no sé. En la PC1 entra, en la de transición tampoco. Esta es la parte opcional del vídeo, recuerden. Bueno, y ahora hacemos lo mismo. Vemos la componente en el eje y tongo. Y deberían llegar a lo que está ahí, que les va a dar 0. O sea, claro, les van a salir cosas, pero todas están multiplicadas por 0. En el eje J tongo lo mismo, se les va a anular, se les va a hacer 0. Y en el eje K tongo no es 0. Entonces el resultado final, ahí ustedes lo pueden corroborar, lo pueden chequear, lo más motivado, les va a dar eso, que es un resultado típico en problemas de primer año de U, primeros ramos de física. Sin usar derivadas ni nada, porque eso es la gracia. Con cálculos simples. Y el vector, igual que el caso numérico anterior inventado, va a tener ejes va a tener su disposición sobre el eje K tongo. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos notaciones posibles para el vector en cuestión. Bueno, eso es todo del producto cruz y punto y operaciones vectoriales. Ahora dejamos un par de ejercicios propuestos. La idea es que los traten de hacer. Les pedimos calcular el módulo para cada uno de esos 4 vectores. No es tan complejo eso usando la fórmula. ¿Ya? Recuerden que en este caso son 3 componentes. Ya la fórmula que está acá tiene 2. Así que tienen que agregar la tercera componente al cuadrado dentro de la raíz. También pedimos el producto punto A punto B, A punto C, A punto D. Y los 3 productos cruz. A cruz B, C cruz D, D cruz C. Es interesante que vean qué pasa cuando hacen C cruz D y D cruz C. ¿Ya? Debería dar distinto, les va a dar distinto. Ahí van a acordarse que el producto cruz no es conmutativo. Y un problema finalmente como el de la caja, pero con otros números, básicamente. Es para que se acostumbren a usar el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de la curva. Súper importante. Eso sí puede que entre en la prueba de fin de año. Producto cruz no. Simplemente para que sepan, para que vean las aplicaciones de estas herramientas potentes a la física. Eso es todo por hoy y nos estamos viendo en una